Observatorio 360. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, seguidores de Radio Central de mi ciudad y aquellos que nos están sintonizando por Facebook. Acaba de empezar su programa preferido, Observatorio 360. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar sobre 3 puntos importantes del gobierno de AMLO. Primero, lo bueno. Segundo, lo malo. Y tercero, lo feo, lo raro, lo atípico. Esta tarde calurosa y contaminada, los invitamos para que se queden esta próxima hora. Ahorita nos acompaña nuestro gran amigo, siempre puntual, siempre, nunca faltando a su compromiso con la sociedad, Eleazar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en otra emisión más de Observatorio 360. Y sí, como menciona Cristian, ahorita vamos a hablar sobre el gobierno de AMLO en general. Hay mucho que hablar sobre las cosas que han pasado en los últimos meses, con sus conferencias, con sus acciones. Entonces ahorita hay mucha carnita que hablar. Mucha carnita asada, literal, con este calor. Mucha carnita ahumada. Vamos a ir al audio. Fuimos a preguntar a los jóvenes de Ciudad Universitaria qué pensaban del gobierno de AMLO. Así que ahorita regresamos, no se despeguen. No se vayan. ¿Qué han escuchado hablar sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En lo personal voté por Andrés Manuel, pero creo que no sé, siento que hasta ahorita no ha hecho nada. Yo estoy a favor de que se va a parecer a Venezuela 2. Seamos un gran imperio. ¿Qué han escuchado hablar sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? no ha cumplido, no vemos el cambio. Que según iba a empezar a hacer cosas, pero pues no hemos visto cambios o algo. Casi no ha habido muchos cambios de lo que habrá prometido. Todos depositaron su confianza en él para que ahorita no esté cumpliendo lo que prometió. Faltaría ver todavía, ¿no? Porque pues apenas Está van empezando. unos meses. Esperemos que en estos meses le eche las ganas, porque ya mucha gente está enojada por lo que no ha hecho los cambios. Principalmente pues no ha cumplido muchas de sus propuestas. El presupuesto que se tenía para lo del Tren Maya ahorita ya superó pues las expectativas. Pues, no sé las cifras exactas, pero sí sé que se elevó demasiado la cantidad que se tenía pronosticada para su inversión. En cuanto a seguridad pública, pues ha tenido más muertes hasta la fecha que los gobiernos pasados. Pues sí tiene sus pros el gobierno de Andrés Manuel para estos 5 meses que lleva, pero ha generado mucha polémica. El gobierno pues sí ha tenido lo que por alguna parte ha prometido, como por ejemplo de quitarle las pensiones a altos funcionarios, y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay algunas cosas que ha cumplido, algunas que le ha faltado. Por lo regular en las redes sociales veo mucho que la gente se pone a criticar o empieza a hablar mal del gobierno, porque ciertas cosas pues no. Siempre, bueno, en su campaña siempre habíamos escuchado que prometía muchas cosas, becas para estudiantes, trabajo para todo México, y pues la verdad es que no me he enterado o creo saber que no ha cumplido con lo que ha prometido. Bueno, según lo que dice el presidente, es que va a cambiar todo, va a dar apoyos para todas las personas y que México va a crecer económicamente y en todos los aspectos. ¿Crees que sí tiene oportunidad para cambiar las cosas en los próximos 6 años? No al 100, pero quizá. Pues hasta ahorita he escuchado que el señor Andrés Manuel López Obrador ha trabajado mucho, ha apoyado mucho a los jóvenes, ha dado muchas becas, también ha empezado a apoyar a las personas de la tercera edad, también su forma de gobierno pues me gusta de trabajar. A mí me consta, ¿no? Pues mi hermano empezó a solicitar una beca del señor Andrés, y pues hasta ahorita le dio resultado, ¿no? Ya empezaron a dar los primeros pagos, y pues igual yo animo a mis compañeros a que pidan una beca, ¿no? Del señor Andrés. También pues ayuda a los que no trabajan, ¿no? A los ninis, y pues hasta cierto punto está bien porque los empieza a motivar a que trabajen. Si le echamos ganas y tratamos de ser positivos, tal vez sí, y apoyando pues al señor también, a Andrés Manuel, sí. Siento que va a haber un cambio verdadero en México, pero que también el cambio sea en nosotros. Se han escuchado muchas cosas, principalmente, ¿no? De que es bueno, de que es malo, pero se han escuchado más cosas malas. Mi opinión en particular, siento que pues sí les está dando un buen golpe a los corruptos. Como que no le están dando como que el tiempo para demostrarle las cosas diferentes. Yo creo que igual lo que ha pasado en cuántos años no se puede remediar
unos meses, un año. No sé. Pues yo creo que sí vamos a mejorar. Yo tengo como que esa esperanza, esa confianza en nuestro presidente y creo que sí va a mejorar. Pero hay que darle tiempo, o sea, no podemos exigirle que todo se mejore en tan poco tiempo. Pero yo espero que sí y tengo la confianza en mi presidente de que va a mejorar las cosas. Hay que tenerle paciencia, no vamos a cambiar un país de la noche a la mañana, no se puede. Ya regresamos a todos. Como escucharon, diversos puntos de vista, gente que aprueba y rechaza a AMLO. Ustedes de casita, coméntenos ahí en Facebook qué piensan. Ya estamos a unos días de que se cumplan 6 meses del gobierno de López Obrador. Ya podemos decir que qué elementos sí corresponden a este sexenio y no se le puede estar achacando a los gobiernos anteriores. Ya hay material para decir, está haciendo cosas buenas, está haciendo cosas malas, ahí va, puede mejorar. Entonces, Eleazar, ¿tú qué quisieras comentar de lo que dijeron los jóvenes de CEU? Bueno, yo quisiera empezar con que la pregunta básica o de la que partimos para hacer esta entrevista fue ellos qué han escuchado y a partir de ahí conocer su opinión de que si eso que han escuchado pues es cierto o es verdadero. De una u otra forma hay que decirlo, los jóvenes no se formaron esa opinión o no se la formaron por haber leído o por haber tenido información más exacta sobre ciertos temas de lo que pasa en el país, sino precisamente es eso, sino que escucharon, que han visto en las noticias, que han visto en redes sociales, que han visto en memes, y yo creo que es bastante importante porque de ahí podemos empezar a ver cómo se forma la opinión pública en nuestro país, ¿no? Yo considero que todas esas opiniones que han surgido en contra de AMLO, tanto en contra y a favor, pues tienen que ver mucho con cómo se difunde la información en los medios de comunicación, ¿no? Porque de ahí parte esa información de que las personas pues perciban de que es algo bueno, es algo malo las acciones que está tomando el presidente. Pero sí hay bastantes, yo creo que si nos pusiéramos a investigar tema por tema, yo creo que sí podríamos tener unas palabras tal vez, por decirlo así, o una información mucho más exacta y formarse una perspectiva propia de lo que está pasando con ciertos temas en el país. Exactamente. Confiésanos, ¿por quién votaste? ¿Tú votaste por AMLO? Sí, yo sí voté por AMLO, lo confieso. ¿Por qué? ¿Por qué votaste? No me cuestiones eso en este momento. Yo creo que no venimos aquí a quemarnos. Pero yo creo que cada quien tuvo sus motivos, ¿no? Y pues si ahorita lo quieres comentar más adelante lo comentamos. La mayoría de la gente pues votó por AMLO y hay que destacar que su gobierno pues empezó con una gran aprobación. Más del 80% de los mexicanos le estaba dando el visto bueno a AMLO recientemente por los hechos ocurridos en Veracruz, porque la violencia no ha disminuido. Parece que ese bono que tenía empieza a disminuir, pero aún así, a pesar de estos 6 meses que vamos a alcanzar, AMLO sigue teniendo pues al pueblo respaldándolo. Ahora sí que el barrio lo respalda. Pero en esos 6 meses diversas acciones han pasado desde que se ha cancelado el aeropuerto. También está la cuestión de la lucha contra el huachicol. Tenemos la reducción de los salarios, la disminución de los apoyos a las estancias infantiles, la aprobación de la reforma educativa. Hay mucha tela de dónde cortar. En este primer momento creo que podemos empezar con lo bueno. ¿Qué es lo bueno que ha hecho López Obrador? Me preguntas a mí. Bueno, es que es un poco difícil. Yo empezaría por decir que la forma de hacer política en nuestro país, yo considero que desde ahí podemos empezar a decir que es algo bueno que está haciendo Andrés Manuel, porque está teniendo desde su gobierno están habiendo acciones o se están generando diálogos que no se habían formado con ningún otro gobierno hasta ahorita. Entonces yo creo que es algo muy relevante, es algo de aplaudir que se esté haciendo. Pero si ya entramos en materia con ciertos temas o con ciertas acciones muy específicas que ha hecho, como la parte de combate al huachicol, ¿qué más tenemos? Lo del combate a la delincuencia, que tuvo un auge ahorita en Veracruz. Y ese tipo de acciones, pues ahí sí queda mucho que desear, ¿no? Y sobre todo yo quisiera mencionar que también debemos de preguntarnos, o bueno, tenemos de valorar qué tanto es permisible o qué tanto es válido que se le esté exigiendo tanto a este gobierno, porque sí, hay que mencionarlo, él puso las expectativas demasiado altas sobre su gobierno, pero eso de una u otra forma tampoco justifica que por cada acción, por cada cosa que hace, pues ya se le esté lanzando encima a la oposición,
porque muchas de estas controversias que han surgido sobre las acciones que ha tomado Andrés Manuel, pues es voz de la reacción que no está de acuerdo pues en prácticamente nada, ¿no? Y que quisiera que las cosas se resolvieran de un momento a otro. Exactamente, por ahí igual está una nota, un artículo que está muy relacionado con lo que comenta Eleazar. El sector económico conservador, que de cierta forma fue dañados varios de sus intereses, ahora quisiera que el gobierno de AMLO entrara en crisis. A ellos les gustaría que el gobierno de AMLO pues no tuviera pies ni cabezas, que no respondiera a la delincuencia, a la falta de crecimiento económico, a la falta de megaproyectos, porque quisieran tumbar de una vez este gobierno. Quisieran nuevamente estar ahí, nuevamente ocupando los puestos más importantes y generando políticas de acuerdo a sus intereses. Es muy obvio cómo se manifestaron en contra de las becas para jóvenes. Harto de memes, pero porque quieras o no, tiene una connotación de clase. El simple hecho de que se esté apoyando a jóvenes, se esté incrementando sus ingresos para que puedan adquirir pues más material para estudiar, para ellos pues era algo así, denostar. Los denostaron, dijeron que era para consumir bebidas alcohólicas, etcétera, pero cuando pues no tienen datos a la mano. La marcha FIFI, creo que es esa reacción que tanto comentamos ahorita en este caso, Eleazar y yo, creo que este es un elemento que muestra que la crítica viene de un sector muy reconocido, gente blanca, de altos ingresos, gente que sí ha tenido oportunidad de estudiar, que tiene pues empleos bien remunerados y que al igual que ellos hacen la crítica contra López Obrador y varios que votaron por su proyecto, ellos también tienen una carencia de argumentos. Lamentablemente no existe ahorita una oposición que digamos firme, no existe otro López Obrador como lo ha hecho este presidente con los sexenios anteriores. No existe una crítica que realmente logre reunir el interés de todos, sino simplemente vemos así pequeños movimientos esporádicos, inclusive aunque esté detrás el expresidente Fox, aunque esté detrás Salinas Pliego, no han logrado conformar una verdadera oposición. Y aunque no haya oposición política, sí existe crítica desde el mismo gabinete de AMLO, crítica desde de otros sectores como podría ser la Coordinadora Nacional de Trabajadores, etcétera. Y que es bueno, como dijo Eleazar, a esas expectativas tan altas también hay que aterrizarlas, hay que ver que la realidad pues es distinta, hay que hacer análisis, hay que negociar, hay que hablar, hay que discutir, hay que presentar información sobre lo que queremos hacer y no simplemente estar pues echando mucho humo por realmente poco que se puede hacer. Sí, es bastante importante resaltar esta parte de la falta de argumentos para el sector que ahorita se quiere posicionar como oposición dentro del gobierno de Andrés Manuel. Efectivamente no existen argumentos sólidos que sobre las críticas que se hacen a Andrés Manuel. Estos empresarios que es válido que se manifiesten, que tomen acciones, pero son bastante, por decirlo así, bastante ignorantes sobre qué está pasando, cuál es la realidad del país, cuáles son las acciones que verdaderamente necesita una nación para salir adelante. Yo creo que basarse solamente sobre esos argumentos de que si nos vamos a hacer Venezuela, que si Andrés Manuel es socialista, que si no sé qué, yo creo que este tipo de cosas, al menos desde este sector que se supone que son personas con más estudios y que pues, tienen acceso a cultura y a ciertas cosas que, por decirlo así, las gentes pobres no tenemos acceso, y que estén reproduciendo un mensaje, una idea bastante carente de lógica. Yo creo que sí es bastante triste, a menos que un sector empresarial pues no tenga la suficiencia mental para hacer una crítica sobre lo que necesita el país. Entonces, un elemento que podemos denotar como bueno es que no estamos como Venezuela, no se preocupen. No estamos sufriendo por los bienes y servicios más indispensables, por servicios de salud. No, todavía estamos sufriendo por otras cosas como el calor que está tremendo, nos agobia, y la contaminación. Otro elemento importante, creo que por ahí se le ha cuestionado a López Obrador, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el desarrollo sostenible? ¿Por qué no encaminarnos hacia otras energías mientras nos estamos dirigiendo a seguir produciendo combustibles fósiles? Es una crítica que pues, hay argumentos de todas partes, pero ¿qué más podemos destacar como elementos buenos y que creo que van a colación? El programa de reforestación que ha mencionado pretende que la parte sur-sureste del país pues se llene,
se trabaje, se siembren arbolitos. Y eso es muy bueno, creo que ahorita estamos sufriendo bastante. Mucho tiempo no nos había preocupado el calentamiento global, la generación de basura, la separación, la reutilización, pero ahorita creo que ya es insofocable, no podemos hacer esas actividades como lo hacíamos comúnmente. ¿Qué otros elementos buenos hay del nuevo gobierno? Bueno, sobre esto yo sí quisiera mencionar. Menciónalo. Es que sí es bastante preocupante lo que está pasando ahorita con el calor y con los incendios que ha habido a lo largo del país. Sí debemos replantearnos qué esperamos como sociedad, porque si seguimos este paso va a ser bastante lamentable y cuando de verdad se requiera hacer una acción, pues ya no va a ser posible tomarla para revertir todos esos efectos del cambio climático. También tenemos que ver cuál es la lógica que existe actualmente de cómo funciona la economía. Yo creo que hasta este momento a los empresarios, a la industria, no le importa qué pasa con el planeta. Entonces podemos ver, por ejemplo, si ustedes revisan en redes sociales, pues hay muchos memes sobre el capitalismo y la relación que existe con este calentamiento global, con el calentamiento global. Porque efectivamente no existe un interés, o sea, mientras una actividad no sea redituable, no sea rentable, no se va a tomar en cuenta. Y la deforestación, el cuidado del medio ambiente, no es una actividad que sea rentable, por eso pues a los empresarios no les importa, a fin de cuentas, ¿no? Nada más vean el ejemplo de qué pasó cuando se prohibió el unicel y el plástico aquí en el estado. Los primeros que se opusieron a estas acciones pues fueron los empresarios oaxaqueños, ¿no? Que dijeron que los altos costos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ahí podemos observar, yo creo muy a nivel local, cuál es el sentido o cuál es la importancia que le dan este tipo de personas al cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo creo que esto a un nivel más macro, yo creo que sí es bastante relevante de que como individuos, como personas, empecemos a replantearnos cómo funciona nuestra economía, ¿no? ¿Qué actividades se vuelven prioritarias en nuestro país? ¿Cómo se hacen? No solamente plantearnos el cambio a nivel personal, ¿no? Porque nosotros sí podemos decir, no, pues yo dejo de tirar basura, yo llevo mi morralito a la tienda, pero realmente esas son acciones que no van a cambiar estas problemáticas que estamos enfrentando ahorita, porque los grandes contaminantes, los grandes flujos de contaminación, pues vienen de las industrias, y no hablo de las de nuestro país nada más, ¿no? Sino a nivel mundial. Exactamente, y digamos, este argumento de proteger el medio ambiente ya es tachado por la misma clase privilegiada diciendo que se trata de populismo ecológico. Ya estaba el populismo político, ahora ya viene el populismo ecológico y todo lo que sea distinto, todo lo que rompa paradigmas es populista, es tachado, es denostado. Pues no importa que nos digan populistas, pero si pensar y accionar diferente puede cambiar las cosas, pues la denominación que nos dé es lo de menos. Igual aprovechamos para decirles a todos que sigan nuestra página de Facebook como Observatorio Social. Hace poco subimos un material imperdible sobre el 10 de mayo. Estuvo buenísimo. Realmente creo que no vamos a dedicar a eso, a preguntar a la gente qué cosas tan extrañas, tan atípicas. Cosas como, ¿qué le dirían a su crush? Ahora para el 14, ¿no? De Sí. febrero, sí vamos a hacer eso. Ahora para otro año. Sí, no, para otro año. Pero sí, chequen, tenemos contenido variado en nuestro Facebook. Igual por aquí acaba de llegar el señor Don Impuntual, aquí a medio programa. Él también es un populista. Él sí es un populista. Tan populista que venía en el camión, un camión que venía tardadísimo, pero acaba de llegar. Listo para dar las noticias. Creo que vamos a pausa, vamos a calmar a este chavo, se viene incendiando por el calor. Una canción para que se relaje ahorita aquí el chavo, que viene muy acalorado. Regresamos a Observatorio 360, no se despeguen, bebés. Déjenos por ahí en comentarios, estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo candente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos, ¿qué? ¿6 meses? 6 meses ya, 6 primero meses. de junio, 6 meses. Entonces sí, ya hay carnita de qué hablar y ustedes si quieren algo. ¿Cuál crisis económica? Vean su pancita. Ahora sí vamos a entrar a la maciza, muchachos. ¿Esa es canción? ¿Para quién es esa canción tan romántica? ¿Verdad? Para el amor de mi vida que vamos a llegar. Muy fuertes declaraciones. Cancélense. ¿Cuánta gente tenemos ahorita? Tenemos como 3 millones.
Interesante. Rompiendo. Estamos rompiendo. Pero sí estamos Que chinga tu madre. Loret de Mola. Ahí está, nadie la ve. Uy, el Broso, ¿no? El Broso anda contra López Obrador así, no anda moviendo. Y ya hasta se defendió, ¿no? Dijo que al gobierno como gobierno. Bueno, tenemos ahorita 1, 2, 3, 4, 5 seguidores que nos están viendo. Tenemos a Vicky Cruz, saludos. A Daniel Res, que igual nos está viendo. A Elizabeth Ortiz, que igual nos está viendo. A Elia López Luis, que igual nos está viendo. Hola. Y a Hola. Elba Hernández. Gracias por vernos. Estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo candente de Andrés Manuel López Obrador. Comenten si están de acuerdo, estamos todos mecos. Ustedes digan qué piensan. Sí, ya va a acabar la temporada, ya. Así es, díganos si quieren otra temporada, otros 10 programitas para que nos sigan viendo. No, por favor. Qué calorón, qué calorón. Tremendo. Mira, se me hizo tarde porque mañana tenemos examen por ahí y ustedes no están para saberlo ni yo preguntarlo, pero nosotros todavía estudiamos y el día de mañana tenemos examen. Entre que estaba estudiando y dándole al mamadreo, cuando mi nivel se hizo tarde y ahora No le crean, no le crean. Están estudiando. Nosotros sí estudiamos el día de ayer, domingo, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Estudiando para nuestro examen de día de mañana. Así que deseamos suerte. Bendiciones, recen con nosotros. Recen por nosotros. somos los vengadores de Avengers Endgame. Si reprobamos fue la magia del poder, que quede claro. Dice Clarisa que les va a ir de maravilla. Gracias. Clarisa. ¿Quién es Clarisa y por qué no vino al programa? Sí, es cierto, no Ya nos debe dos Clarisa. programas. Creo, Sí, creo que nos debe unos análisis clínicos, ¿no? Unas tomas de sangre. ¿Qué? Ah, sí. Hacen análisis clínicos, ¿no? Ciencias químicas. Ya regresamos y Ariel trae 100 puntos buenos de López Obrador. A ver, uno por uno, por favor, Ariel. Estos son 100 puntos buenos de López Obrador en su sexenio. Número 1, los programas contra los... No, a favor de los pobres, ¿no? O a favor de la pobreza. Ah, chingada. ¿What? En contra de la pobreza. En este sexenio nuevo que va iniciando, López Obrador pues, ha tenido toda una serie de programas que ya nos habíamos enterado desde campaña, pero que pues ahora ya ha impulsado. Creo que ya abundaron un poquito de eso. Pero otro punto importante también sería las mañaneras. Las mañaneras de AMLO son bastante buenas. Yo creo que es un aspecto bueno a recalcar aquí, no por el contenido, eso ya lo discutiremos más adelante, sino por el hecho de que da apertura a que la población se entere de los temas que generalmente no te enterabas. Digo, ¿quién se iba a enterar, por ejemplo, de las políticas que están ejerciendo, ya sea contra el huachicol, contra la delincuencia, o qué gobierno iba a estar informando sobre las medidas que se toman o los datos que simple y sencillamente existen por ahí en el cúmulo de... Yo tengo mis información? datos. Entonces, para mí un aspecto bueno son las mañaneras de AMLO, o sea, es un aspecto que yo reconozco como, quizás podríamos englobarlo dentro de lo que decía Eleazar, la apertura política o el nuevo diálogo. Vaya a pasar algo catástrofes, ¿cómo es? En este diálogo con la población, entonces yo creo que ese es un aspecto bueno. Impulsar el desarrollo de la zona sur-sureste del país, en específico Oaxaca. Así como decíamos que algunos elementos muy particulares sí pueden criticarse, pueden pues realizarse algún comentario. En general creo que es muy importante que López Obrador venga comúnmente a Oaxaca, ya ha venido 3 veces, y que diga, vamos adelante. Estos estados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, han estado marginados históricamente de grandes proyectos. Ahora vamos a impulsar uno, que se trata del tren transísmico y el tren Maya.
Y por ahí están los comentarios de, oye, ¿sabes qué es que vas a dañar el medio ambiente? Hay que reconocer que gran parte de la infraestructura que van a utilizar para estos proyectos ya existe. También no se trata de ir y derrumbar todo. Y está esta cuestión de, oye, quieras o no, si quieres hacer desde un pequeño proyecto hasta un megaproyecto, tienes que tomar algún costo, tienes que realizar, pues ya sea la tala de algún árbol, la limpieza de algún campo, etcétera, porque no hay de otra. No podemos imaginar construir estos proyectos que no sea otra forma que pues haciendo ese tipo de actividades. Creo que es importante que sí, López Obrador esté impulsando la zona sur-sureste, y también la cuestión que por ahí se les está saliendo de las manos de los migrantes, porque es común que como mexicanos le exijamos al gobierno de Estados Unidos que le dé un buen trato a nuestros connacionales, pero ¿qué pasa? ¿Cómo estamos tratando nosotros a las personas que vienen de Centroamérica? Hasta hace unos años era prácticamente una política de que nosotros vamos a defender que estas personas no crucen, haciéndole pues el papel a Estados Unidos. Ya con López Obrador dijo, pues oye, vamos a darles visas humanitarias, vamos a ver que puedan tener alguna ocupación. La primera parte se realizó más o menos de forma ordenada. La segunda no lo ha hecho, y de ahí que también existe una crítica de, oye, estás haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, no estás protegiendo los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Pero creo que al menos al principio sí mostró pues tener una mayor sensibilidad con esta población. A ver, una pequeña pausa, por ahí un comentario. Sutsi Shinab nos comenta sobre lo que hablaba Ariel. ¿Qué programas contra la pobreza que mencionabas? Y la otra pregunta es, las mañaneras, ¿en qué cambian la realidad de los trabajadores? ¿Qué programas contra la pobreza? Bueno, todos los programas que tengan que ver con becas, todos los programas que tengan que ver con apoyo a discapacitados, adultos mayores, todos los programas también que tienen que ver con la cuestión de, por ejemplo, jóvenes construyendo futuro. Todos son esos programas los que contribuyen a la disminución de la pobreza en términos quizás sean marginales, pero pues lo va reduciendo poco a poco. Además, estos programas apenas empiezan, entonces esos son algunos programitas. Las mañaneras, ¿en qué cambian la realidad de los trabajadores? No sé si cambian la realidad de los trabajadores. Generalmente, no todas van enfocadas como a cuestiones productivas o a cuestiones de índoles obreras, pero sí contribuye, por ejemplo, a la concientización de la gente o a la información o malinformación tal vez de la población. Es decir, tú antes no estabas enterado de qué política ejercían los mandatarios o las secretarías de gobierno. Ahora por lo menos tienes la opción de en la mañana revisar qué cosas están haciendo tanto las secretarías como el propio Andrés Manuel, ¿no? Punto número 7 en esta lista de los puntos buenos. 99 de 100. Yo creo que uno de los puntos buenos también a tratar, añadiendo todo esto, es entre comillas, la congruencia con la que ha actuado al realizar todas estas modificaciones a la Constitución. La Guardia Nacional, lo de las pensiones a los expresidentes, la modificación al artículo de la educación, que es el 27, ¿no? Tercero. El tercero. Entonces, todas estas cuestiones que sí ha realizado, o sea, que realmente las estamos viendo tangibilizadas en nuestra constitución política o que se están resolviendo en el Congreso y que son propuestas tanto de su partido como de él mismo, yo creo que hay que reconocer, y eso es un punto bueno, que vayan a funcionar o no vayan a funcionar, eso es otro chamba, eso es otra cosa. ¿Las consultas son buenas o no? Híjole, si me preguntaras a mí, yo diría que las consultas son buenas, o sea, son buenas desde el punto de vista de, otra vez, el diálogo político y la cuestión ahí de cómo estamos tomando las decisiones. Si me preguntas si sirven o no, yo te diría, creo que no sirven. Creo que son un buen ejercicio, pero no sirven. Entonces, quizás podamos meterlo en lo raro. Entonces, vamos a ir adelantando. Hay que ser más críticos, yo creo, ¿no? ¿Hasta qué punto estas acciones que ha tomado Andrés Manuel verdaderamente contribuyen a resolver las problemáticas de pobreza en nuestro país? Está bien las becas, todas estas acciones, pues obviamente, pues sí, incrementan el ingreso que puede recibir una persona en un momento dado, ¿no? Pero eso no te garantiza que rompas con los círculos de pobreza que existen en nuestro país, y eso no se va a resolver mientras no se cambie la estructura económica que impera actualmente en nuestro país. Esa es una visión muchísimo más política y más una política de clase. Claro. Ver qué acciones
Porque te da risa. Es que me acordé. Espérate. Venga. Entonces, creo que sí es un punto bastante válido el que nos comentan aquí, que ver más críticamente el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Porque si efectivamente está promoviendo el diálogo, está haciendo que los temas que la agenda pública llegue a todos los ciudadanos, pero ¿qué agenda pública se está llegando a las personas? No se está llegando a una agenda pública que verdaderamente contribuya a resolver las problemáticas. No está tomando acciones para que los grandes capitales sigan obteniendo grandes ganancias a costa de los trabajadores. Esas son acciones que no se están tomando en cuenta, y que precisamente que el gobierno de Andrés Manuel no tiene grandes críticas desde los grandes empresarios, porque efectivamente no está trastocando la estructura económica y se siguen enriqueciendo de una u otra forma, a como del lugar. Es por eso, no sé si recuerdan que yo era muy crítico con eso. Yo les decía, el gobierno de Andrés Manuel es una válvula de escape para el sistema capitalista en nuestro país. Yo les mencionaba, efectivamente, o sea, este discurso de izquierda pues llega con las masas, pero eso no porque tenga ese discurso no va a trastocar las verdaderas problemáticas que enfrenta nuestro país. Yo creo que López Obrador tendría una buena actitud si le pusiera aire a todas las radios comunitantarias. Creo que con eso cambiaría. Yo pensé que le ibas a decir porque le pusiera aire a todos los corruptos. Que le dé respiración boca a boca. Nos estamos muriendo de calor. ¿Quieren empezar ya con lo malo o todavía hay más elementos buenos? Hay un montón de cosas malas. ¿Hay más cosas buenas o más cosas malas? ¿Ustedes qué opinan? Participen, comenten. Sigamos los comentarios. Me estaba riendo hace un ratito porque me acordé que en el programa pasado habíamos hablado sobre el cambio de paradigma o de estructura económica hacia el feudalismo. Debemos regresar al feudalismo. Decía Marx, socialismo barbarie, así que hay que tener muy presente esa frase. Nada de que feudalismo, nada de que... Esas categorías de socialismo, lucha de clases, ya tiene vigencia, no le crean. No. Otro punto bueno, yo creo que las visitas que realiza Andrés Manuel con la periodicidad que las hace, que yo recuerde no me enteré, no investigué, pero la mayoría de los presidentes no van como con mucha periodicidad de distintos puntos de la República a enterarse qué está pasando. Por ejemplo, hace poquitito, me parece el fin de semana, el sábado, fue Andrés Manuel a Nayarit y resulta que se visibilizó un programa de falta de electrificación en los pueblos de Nayarit. Entonces, yo creo que es un aspecto importante de lo que está haciendo. No solamente es mandar desde el centro y dictar órdenes desde el centro, sino también es ir a los estados, los municipios, las comunidades y ver qué está pasando, ¿no? La realidad no se construye desde un edificio, sino la realidad se construye desde todas las perspectivas que podamos abarcar. Efectivamente, yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Que mencionábamos, no me acuerdo, entre pasillos comentábamos que ya van 4 veces que Andrés Manuel visita nuestro estado en lo que va de su gobierno, entonces es bastante relevante que esté viniendo y esté percibiendo, por así decirlo, qué es lo que está pasando en los estados, y no solo ahorita, ¿no? Desde su campaña, él sí se tomó a la tarea, cosa que no hizo ningún otro candidato, se dio a la tarea de visitar cada uno de los estados de nuestro país, visitar comunidades, regiones y lugares que necesitaban de una u otra forma visibilizarse, y yo creo que estar ahí, llegar a esos lugares, pues de una u otra forma, pues sí le permite percibir, ¿no? ¿Qué se vive en cada región, cada estado, cada comunidad? Ni Leono, ni Chicken Little. Ahora sí. Pero también una campaña de ¿cuántos años? Ya tenía 18 años. 18. Tuvo que aplicarse. Algo tenía que haber hecho bueno en esos 18 años. Nuestro querido cabecita de algodón. Pero eso es de aplaudir. Yo creo que todo aquel que aspire a verdaderamente un cargo político es algo que debería hacer desde el nivel más mínimo, desde un diputado. Desde un diputado o cualquier otra persona que aspire a un cargo político es algo que debería hacer, ¿no? No solamente porque sea el presidente o porque sea Andrés Manuel. Yo creo que todas las personas deberían hacer eso. Con esto terminamos con lo bueno. Yo considero que ya se acabó. Los puntos. Ya se nos va a acabar el programa. Ahora vamos a música y regresamos para ver los puntos malos. Bye. Venga, entramos de regreso a esta sección que ahora vamos a dedicarle los comentarios a lo malo del gobierno de Andrés Manuel. Quisiera iniciar comentando con algo malo que yo creo que está todos los días ahí visible en las mañaneras también, y como ya les decía, ¿no?
También no sé cómo catalogarlo, malo o divertido. El hecho de que Andrés Manuel evada las preguntas con cuestiones de que si se va a batear, que si se va a bañar, que si se va a dormir, que si se toma sus medicamentos, que si no sé qué. Bastantes preguntas que le han hecho en términos serios y que de repente las ha evitado quizás o las ha hecho a un lado. ¿Por qué? No lo sé. Entonces yo creo que eso es un hecho malo. ¿Por qué evitarías alguna pregunta? O sea, ¿qué pedo? ¿No estás ahí como con la seriedad? ¿O qué onda? Igual luego se les olvidan los datos a los secretarios de ahí de las distintas dependencias. El caso más evidente fue cuando a la Secretaría de Energía, si no mal recuerdo, se le olvidaron los datos de producción de barriles de petróleo y unas cosas ahí. ¿Y dónde queda la seriedad? Entonces, eso es un elemento malo. Malo, eres chico malo. Malo, tú chico malo. ¿Qué más nos pueden comentar, compañeros? Malo. Un elemento malo de López Obrador es que no escucha, es muy rezongón. Lamentablemente, en su gabinete hay gente, pues ya sea experta de los diversos ámbitos, desde quienes conocen de energías, de construcción, de economía. No es un gabinete hecho a la ahí se va, sino son gente preparadas que lo apoyaron inclusive cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel entonces. Ahora, ya se le ha dicho que es imposible que el país crezca a tasas del 4% y finalizar con tasas del 6%. Y los datos también se lo están diciendo y él sigue insistiendo de que se va a hacer. Segundo, Me canso, ganso. Ese ganso no se cansa, la verdad. Debe empezar a tener un poquito más de autocrítica. Échenle el caldo. Un caldito de ganso. Con este calor se antoja un caldo, un chilate. Todas las mamás en Oaxaca. ¿Un caldito, mijo? Un caldito como el de Thanos. Segundo, oye, compa, ¿qué pasó con las refinerías? Existe esta cuestión de la inviabilidad financiera, de que de los 30,000 casos posibles que hizo un estudio del INCO, solamente el 2% de estas opciones generaría beneficios para Pemex y el país. Las grandes empresas constructoras que le dijeron a López Obrador, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a entrar a la licitación, no vemos viable. ¿Y qué hizo López Obrador? Órale, por mis pistolas, se va a hacer. Y antes tenía el argumento de que no era posible que lo hiciera el Estado mexicano porque no tenía la tecnología ni el personal adecuado. Y ahora dice que sí hay. Es decir, ahí está entrando en contradicción, lamentablemente. Y de una u otra forma no hemos visto en su discurso acciones encaminadas con el desarrollo sostenible. Mientras, como decíamos hace un ratito, se está mirando en la generación de otras fuentes, de otras energías, en México seguimos con los combustibles. Y creo que son al menos dos elementos de que López Obrador por ahí no está haciendo caso. En el mismo caso de la refinería, su subsecretario de Hacienda ya le dijo, hay que esperarnos, no tenemos el recurso suficiente para empezar a hacerlo este año. Y dijo, no, se va a hacer en junio, y ya va a empezar en junio a hacerse. Pero por ahí tiene que escuchar a la gente experta. Todos tenemos buenos deseos, pero también hay que ser realistas, hay que ver cuáles son las posibilidades de echar adelante estos megaproyectos para que no salga peor la situación y qué es lo que menos deseamos. Creo que todos, independientemente de si apoyamos a AMLO o no, independientemente si somos de izquierda o no, creo que queremos en general el bien de México y sus habitantes. Sí, así es, yo creo que es un elemento importante. Por aquí nos dicen en Facebook que el programa está bien chidori, yo lo sé. Está muy ardiente, ya ni nos diga. Eso está que arde. Literal. Otro elemento así malo que podríamos comentar, yo creo que es las acciones que de repente se toman como de manera rápida o de manera quizás sin consultarse o pensarse tanto, como la acción del huachicol, que fue como mucha sorpresa, no para todos los estados, pero sí para al menos los mexiquenses y los que sufrieron ahí desabasto, que todos se encontraban en esta cuestión de, no se nos avisó y no se tomó en cuenta la cosa aquí del pueblo, ¿no? Entonces, quizás las acciones que se tomen así como al ahí se va, o de manera rápida, como la refinería también,
o como el Tren Maya, que también me parece que lo va a construir la Secretaría de Construcción de Caminos. Por ahí creo que rechazó a China. Para no meterse en problemas con Estados Unidos, le dijo a China, ¿sabes qué? A mí no tengas que acercarme. Y luego le dijo Trump a México, a la verga tus tomates. Entonces, pues, qué pedo, ¿no? Entonces... A la verga tus aceros, le dice Estados Unidos. México, Estados Unidos. Otro elemento malo, pues también podría ser eso. Que Andrés Manuel de pronto no contesta, vamos a decir, multilateralmente a las conductas de países como Estados Unidos. Colombianas. Es decir, de repente Trump se toma atrevimientos como unilaterales, como esta cuestión de los impuestos al tomate, o simplemente hacer un comentario, pues Andrés Manuel queda ahí como calladito, ¿no? Como no diciendo nada. ¿Qué pasas, Nico? ¿Qué pasas? Habrá miedo, habrá alguna cuestión ahí detrás. Somos, claramente está pues, la dependencia y la servidumbre, ese es otro tema a tratar también. Pero yo creo que eso es un elemento malo, ¿no? El que el presidente tampoco defienda o tenga una postura con respecto a los acontecimientos que pasan con otros países. Otro elemento malo, vamos a ver. Eleazar, andas muy calladito. Ay, es que ya dijeron lo que yo iba a decir. No, pero es que sí, yo creo que esos que mencionaron son los más relevantes. Al menos yo sí creo que en el aspecto de las mañaneras, yo creo que sí hay muchas cosas que debe cambiar su discurso. No es posible que si esté convocando diariamente a sus conferencias para ver qué acciones está tomando, pues se va a dar las preguntas, ¿no? Que a ver, de una u otra forma pues son relevantes para lo que pasa en el país. Sí, cuando ya le preguntan sobre si está vivo Juan Gabriel, que estas cosas, pues sí, ahí sí yo creo que está en todo su derecho de evadir las preguntas, porque ese tipo de conferencias no son para eso. Es absurdo que alguien llegue a preguntarle sobre esas cosas a una conferencia al presidente. Esas cosas, por mí, yo creo que debería omitirlas. Pero en el caso de los temas relevantes, yo creo que más allá de que si es la oposición la que está preguntando, la que está cuestionando, pues que se le responda, ¿no? Y que se le responda con los datos duros. Yo creo que también es difícil, ¿no? Que el presidente esté teniendo toda la información todos los días sobre qué está pasando, que tenga datos y que maneje cosas de manera muy técnica, por así decirlo. Es difícil, ¿no? Pero yo creo que sí debería haber un esfuerzo mayor por él y por su gabinete, por estar presentando esta información más puntual todos los días. Entonces yo creo que sí, se está avanzando con eso, pero la cuestión mala es la forma en que se está haciendo. Yo creo que, vamos a decirlo así, pero se está normalizando el evadir o los cuestionamientos, ¿no? Yo creo que es algo negativo para vamos a llamarlo la salud política de nuestro país, ¿no? Porque si de una u otra forma criticábamos a que los otros gobiernos pues no tomaban acciones o no escuchaban lo que decían los ciudadanos, pues qué sentido tiene que del otro lado pues sí los estén escuchando, sí abran los espacios, pero se estén evadiendo las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que también deja mucho que desear. Sobre los proyectos, yo creo que Andrés Manuel está tratando de imponer una visión que ya no está acorde a nuestros tiempos. Yo creo que el seguir terco con una refinería, yo creo que de una u otra forma, pues ese tipo de prácticas ya están superadas. Debería empezar a ver por otros tipos de programas sobre energías limpias, energía solar, etcétera. Empezar a ver la viabilidad de otras cuestiones, ¿no? Que son importantes para mantener la salud, por así decirlo, de nuestro planeta. Yo creo que ese tipo de acciones debería empezar a ver. Y sobre todo que no está tomando en cuenta, como ya mencionaba Cristian, por eso decía que pues, ya lo habían dicho todo, ¿no? Que esta parte de que no está tomando en cuenta a los expertos, o sea, por sus calzones está tomando la libertad de decir se va a hacer y se va a hacer, no importa el costo. Ya hemos empezado a ver que incluso los estudios ya están elevando los costos. Imagínense para cuando ya se empiecen las obras. Entonces yo creo que sí, eso es lo más malo que se podría decir del gobierno de Andrés Manuel. ¿Tú crees que AMLO usa boxer o trusa? Pero se utiliza los más económicos, ¿no? Los más económicos, como sus zapatitos, quitándoles criticar o no se pasen de mierda. Yo creo que otro elemento importante aquí era que bueno, yo lo considero como malo. Ahorita me van a decir ustedes si sí o si no. Esto es malo. Si eres Ariel es malo. No es cierto. La sectorización que hace Andrés Manuel entre fifís y pueblo, yo creo que eso está mal. Yo creo que aunque tengas una visión diferente o una perspectiva diferente a la de otro tipo de personas que sí, claramente se diferencian quizás en el ingreso, en el color de la tez o etcétera, etcétera, pues tampoco debe ser como tan a la yugular o tan directo con los comentarios que realizas en diversos planos, ¿no? En las mañaneras, en entrevistas o en conferencias de prensa o en los mítines, bueno, ya no son mítines, ¿no? En los actos públicos.
Entonces, yo creo que eso es malo. A mi punto de vista, el presidente no debería tener este tipo de comentarios siendo presidente. Tal vez anteriormente sí, pero ahorita ya no lo veo tan viable. Entonces, yo no sé qué piensan ustedes. Eleazar tiene ganas de responder. Yo sí difiero. Yo creo que es válido hacer una separación entre este tipo de personas, porque tiene una visión muy distinta de lo que pasa en el país. La realidad que ellos viven y la que nosotros vivimos es bastante diferente, y hay que evidenciarnos, hay que ver sus posturas y señalarlos claramente, porque obviamente esta clase o los intereses que representan estas clases han afectado mucho a lo que pasa en el país, han sido los responsables de todo lo que ha pasado en los últimos años en el país. Lo que sí está mal es que los clasifique de acuerdo a si están a favor o en contra de él. Ahí sí yo creo que es válido que no se haga. Pero si se señala desde un carácter de clase, de que a qué intereses sirven, entonces yo creo que es bastante válido que sí se hiciera en el país. Pero qué tal, por ahí ni todos los empresarios ni toda la gente blanca de altos ingresos son fifís, porque si no, ¿dónde quedaría Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Harp, o en este caso Emilio Azcárraga, que habían sido parte de la crítica que él había realizado y que ahorita pues ya son sus amigazos, ya son sus compas? Inclusive trajo al hijo de Donald Trump para ir a cenar con un ejecutivo de Televisa. Es decir, oye cabrón, por una parte estás diciendo, tienes un discurso, pero las acciones son otras. Nada más ahí debe tener cuidado con la congruencia. Es que, güey, o sea, imagínate, güey, no son fifís, güey, son mis cuates, son filántropos, y pues como filántropos, pues hay que respetarlos. Yo también concuerdo con Chris. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa, Amica? ¿Qué pasa? Amica, date cuenta. Date cuenta, AMLA. Vámonos a la última. Vámonos, hace mucho calor. Lo raro. Yo tengo una buena aquí, Una bien buena. ¿Lo feo? ¿No era lo extraño? Lo divertido. Lo candente. Tan candente está que a eso me voy a hacer referencia. Échalo, escúpelo. ¿Se acuerdan de lo que pasó en, si no me recuerdo, Hidalgo con la explosión del huachicol? Que mató a no sé si tanta gente. Al Chile yo creo que fue el gobierno. Eso se me hace muy raro. No explotan esas madres porque sí. O sea, tú dime, tanto pinche huachicol y no había pasado nada de eso, y ahora resulta que cuando ya le están prohibiendo, ya le están metiendo ahí las cuestiones que si va al ejército y no sé qué, pum, se prende, se mueren un chingo de gente. Ya ha pasado, según yo, un evento similar en Jalisco, pero ahí sí logró la policía controlar a la gente, que es lo que no hicieron en Hidalgo. Ahí había policías, pero nada más estaban de brazos cruzados porque simplemente fueron rebasados por el número de personas que querían llevarse su galoncito, y que lamentablemente pues ocurrió este evento. Eleazar, ¿tú qué dices? Raro. ¿Hay una conspiración por ahí? Bueno, sí, pero al menos yo no lo vería desde el aspecto del gobierno. O sea, no creo que el gobierno haya tenido o haya tomado esas acciones de provocar ese tipo de acciones. Yo siento que fue más desde estas mismas estructuras delictivas las que hicieron esto, como una forma de, como lo habíamos comentado, medirle el agua a los camotes, ¿no? Hasta dónde está dispuesto Andrés Manuel de llegar. Y yo siento que esta acción fue en ese sentido. Pues empezar a ver de que si Andrés Manuel va a empezar a tomar acciones contra las personas que roban gasolina, pues estas personas pues empezar a mostrarles de que ellos no se van a quedar así, que van a tomar acciones. Y yo creo que en ese sentido fue esta acción, no tanto desde una parte del gobierno y cosas así. Yo sí me imagino a Andrés Manuel ahí desde su asiento diciendo Dracarys. Algo más, algo raro, divertido, algo que tengan por ahí bajo la manga. Divertido, raro, extraño. No sé si ustedes cómo percibieron esa cuestión de cuando fue a inaugurar el nuevo estadio de los Diablos. Donde lo abucharon. Donde lo abucharon y estuvo bueno porque estuvo tenso. ¿Quiénes van a los estadios mayormente? ¿Y quiénes van a un estadio pues de esa magnitud, de esa calidad? Puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pues ahí sí va esa gente a la que él tanto estuvo criticando. Y también otras cosas extrañas, que se aprovechan de cualquier imagen de sus hijos, que salen de una tienda, que tienen un celular, etcétera, para decir, no, ese niño carga un iPhone, cuando carga un Xiaomi, un Alcatel, por favor, no digan barbaridades. O que sale de una tienda comprando zapatos Gucci, etcétera, y cuando no, pues ni vean quién era esa persona, pero no era el hijo de López Obrador. Es decir,
la crítica. La prensa amarillista. La prensa amarillista ha llegado a tal extremos de denostar a su familia, que pues tampoco se vale meterse con otros integrantes que no tienen mucho que ver, o que al menos tú quedas como mal por estarte agarrando a esas personas. Eso también creo que es malo, extraño, en algunos casos divertidos, como cuando se le criticó que sus zapatitos que no estaban limpios, o que sus trajes están todos holgados, mientras los de Peña Nieto estaban así, eran slim fit, pegaditos así, le marcaban los brazos. Pues cabecita de algodón ya está grandecito, compréndanlo. Pero sí, creo que es uno de los elementos que los dejo por ahí, no sé. Voy a hacer referencia a algo raro, pero no tanto de Andrés Manuel, sino raro de esta, no sé si es diputada o senadora, que... la que habla de con los maíz y... Los taquitos, y que dice, no coman tacos de madres. Comer, los españoles pusieron al puerco y los mexicanos a las tortillas. Si comes carnitas, estás apoyando la gran calle de Tenochtitlan. No mames, ¿qué pedo con eso? O sea, realmente creo que hay algunos personajes dentro del gobierno o partidistas y valga la redundancia, del partido de Morena, que son personajes que llegan a ser cómicos, que llegan a ser extraños, raros. Ya me salió otra cosa mala. Venga. ¿Mala? Estamos en lo raro. Lo raro. Ya pasó lo malo. Reacciona medio día después, ¿no? Bueno, no, ya, no importa. Pero ahí va. Lo voy a decir de todas maneras. Dilo. No, yo creo que es algo lamentable, al menos yo creo que todo lo que se discute o la forma en que se discute en redes sociales de cuando hablas algo bien del presidente y cuando hablas algo malo. Cuando hablas algo bien, te empiezan a decir, que pinche chairo, que no sé qué, que... Pinche chairo. Cosas de ese tipo, ¿no? No tienes cerebro. Y al contrario, si empiezan a criticar las acciones de Andrés Manuel, pues te empieza igual la reacción a decirte que no, que eres un vendido, que no sé qué, y entonces lo hemos visto. Nosotros, al menos en nuestra página de observatorio, que hacemos memes, tanto a favor o en contra, o acciones que nosotros consideramos que no están bien o que están bien del presidente, y de todo te llueve, desde insultos, desde que te bloquean, te eliminan de los grupos. Entonces yo creo que esas prácticas no deberían fomentarse. Yo creo que sí, desde el presidente, de sus acciones que hace, pues se fomenta esto, ¿no? De que se empiecen, por así decirlo, se formen una mentalidad de ¿cómo decirlo? De seguir a estas personas sin cuestionarlos, de seguirlos o de criticarlos sin verdaderamente cuestionarte si lo que estás diciendo pues es correcto o incorrecto. Vámonos con un resumen. Punto número 1, no nos vamos a convertir en Venezuela, descártenlo de su lista. Ya, déjense de esas barbaridades. Punto número 2, Andrés Manuel está en todo su derecho de hablarle como quiera hablarle a los fifís y no fifís. Ajá. Y tiene libertad de expresión. No sé, este vato se está sacando las cosas de las mangas, Tiene libertad de expresión. Vamos a música, ¿no? Sí, vamos a música en lo que organizamos esto. Va, en lo que amenizamos la fiesta. ¿Qué tal? Estamos de regreso en la última sección, la tan esperada última sección. Entonces, no sé si quieran decir algo ya como conclusión del tema. ¿Ya? ¿Ahí quedó? Ahí quedó, ya, no hay conclusiones. Bueno, recomendaciones. A ver, quiero escuchar sus recomendaciones para el día de hoy, para que todos los que nos están viendo y escuchando, pues se vayan al cine, a escuchar música, a ver una película, cualquier cosa. Échenle. ¿Qué recomendaría? Yo creo, el día viernes hay que ir a un evento que está organizando por ahí un buen amigo que se llama Pata de Perro en Instagram. Él es un fotógrafo que pues admiro. Entonces por ahí está organizando él y otras asociaciones o empresas o lo que sean un meet fotográfico de fotografía nocturna o en conmemoración del Día de la Luz el día viernes en Cruz de Piedra a las 8, si no me recuerdo. Entonces por ahí lleven su celular, su cámara, lo que sea que tengan y pues, a tomar fotos bonitas. Yo los invito, voy a andar por ahí tomando fotos también. Entonces quien quiera ir, invitadazo, todos están ahí invitados. Puedes ir, muchas gracias. Pueden ir, yo los invito. Gracias de corazón. Nadie se había preocupado tanto por mí. Soy tu padrote. Venga, ¿qué nos recomiendas? Como veas. Yo quiero recomendarles una película que vi domingo que se llama La vida misma. Salió en 2018 y el director es Dan Folkman. ¿Es de esas películas SATs? Sí, es película SAT, así que si quieren poner así bien SAT y quieren desahogarse, pues esa es la película, La vida misma.
del año 2018, la pueden buscar en internet, ya está gratuita, entonces para que la chequen. No promuevo la piratería, pero pues, la piratería. Ya se nos las está... pilas. Pero chequenla, está. Chéquenla, por favor. No promuevo la piratería, pero sí el streaming en línea. Chris, yo quisiera hacer la recomendación de la semana. Este próximo 16 de mayo se cumple otro natalicio más de uno de los grandes escritores de nuestro país, que es ni más ni menos que Juan Rulfo. Sí, aquel que habla con el silencio, aquel que escribió Pedro Páramo, El Llano en Llamas y el guión de película El Gallo de Oro, aquel que escribió las cartas más hermosas a su querida Clara Aparicio y que le dijo: yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara, no tendría ni así de miedo, porque un corazón que sabe y presiente cuál la mano amiga manejada por otro corazón, no teme nada, y qué mejor amparo tendría él que esas tus manos, Clara. Entonces... Aguas. Poesía 360. Poesía 360, ya tenemos nueva sección. No, si pueden, lean. Creo que en un país en donde leemos prácticamente 2 libros al año, si no es que menos, es importante acercarnos a nuestros autores mexicanos y autores que rescatan la cuestión rural, que rescatan la cuestión de el silencio, la muerte y, ¿por qué no, el amor? Así que los invito para que le den una leída, para que lean tal vez su biografía, para que se acerquen a algunos fragmentos. Esa sería mi recomendación, chicos, pónganse a leer ahora que están chicos. Sobre todo ahorita que está muy de moda, El Llano en Llamas, ¿no? Así, para que tengan algo bonito que decirle a sus novias o a quien les guste, no de hola, ¿qué hace? Algo así, no, digan algo bonito. Vámonos a la chingada ya, ese pinche programa, vámonos. Bye. Se cuidan.